buenos días, público Radio Escucha. Estamos transmitiendo desde la diócesis de Cuautitlán en vivo, como cada jueves, compartiendo temas de emprendimiento y de finanzas personales. Síguenos desde nuestra página web, que es www.diocesisdecuautitlán.org.mx o desde nuestro Facebook, Diócesis de Cuautitlán, o desde nuestro WhatsApp 5570072489. Repito, 5570072489. Bien, pues querido público Radio Escucha, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué no logramos tener esa abundancia que todos deseamos, esa riqueza. Bueno, pues el día de hoy vamos a analizar los tipos de comportamiento financieros, pero antes de entrar en materia vamos a ir preparando el terreno. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre ser rico y ser pobre? Bueno, pues precisamente el día de hoy vamos a analizar estos conceptos, cuál es la diferencia entre ser rico y ser pobre, si tiene que ver con los recursos económicos con los que contamos, o si tiene que ver con el estilo de vida o el trabajo con el cual nos desarrollamos. Todo esto lo vamos a analizar el día de hoy y bueno, pues les damos nuevamente la bienvenida y vamos a comenzar. Bien, este tema, como comentamos, es muy importante, ya que sin darnos cuenta, dependiendo de la mentalidad y de los hábitos financieros que vayamos adoptando a lo largo de nuestra vida, bueno, pues de ello dependerán nuestros resultados económicos. Hoy en día nosotros solemos escuchar a las personas quejarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases? Es que el dinero ya no alcanza, la situación es cada vez más difícil, cada vez hay menos empleos, ya no la veo llegar con tantos gastos, ya no sé qué hacer, estoy desesperado o estoy desesperada, no hay dinero. Aquí yo te pregunto, bueno, muchas veces nosotros tenemos esa idea de que no hay dinero. Yo te comento que a diario el gobierno imprime dinero, ¿verdad? Entonces aquí yo te pregunto, bueno, ¿realmente no hay dinero? O que no lo tengas tú es una cosa diferente. Recordemos que en algún programa nosotros mencionábamos que más bien el dinero está mal distribuido. Decíamos que el 95% del total de la riqueza a nivel mundial se encuentra en manos del 5% del total de la población. Imagínate, el 95% del total de la riqueza a nivel mundial se encuentra en manos del 5% del total de la población, mientras que el otro 95% del total de la riqueza, el otro 5%, del total de la riqueza a nivel mundial se encuentra en manos del 95% del total de la población. Imagínate, es un 5% el que está disfrutando ese 95% del total de la riqueza a nivel mundial. Suena paradójico, por eso les comento. Es una cuestión más de mala distribución, pero ¿de qué depende esa mala distribución? Bueno, pues nosotros a lo largo del programa nos vamos a dar cuenta que esta mala distribución del dinero depende mucho de la mentalidad que nosotros vayamos adoptando desde temprana edad. Bien, las creencias que tenemos respecto al dinero dependen mucho de nuestra forma de pensar, ¿verdad? Como les dije, más que una cuestión de qué tanto dinero tienes o qué trabajo tienes o el estilo de vida que llevas, depende más de la forma de pensar que nosotros vayamos adoptando. ¿Esto en base a qué? A lo que nos dijeron, ¿verdad? Desde que éramos niños, a lo que escuchamos o por lo que vimos dentro de nuestra familia, porque las primeras enseñanzas económico-financieras que nosotros vamos aprendiendo
las vamos adoptando en base pues a lo que vemos de acuerdo a cómo administran los recursos financieros dentro de nuestra familia, a través de nuestro papá, a través de nuestra mamá, cómo van repartiendo esos recursos económicos, las frases que ya comentamos, ¿verdad? También respecto al dinero, como pues que la situación está cada vez más difícil, ya no la vemos llegar con tantos gastos, ya no sé qué hacer, estoy desesperado, hay muchas fugas de dinero. Todo ese tipo de frases, ¿verdad? Se van quedando grabadas dentro de nosotros y desafortunadamente, bueno, pues estos patrones nosotros los vamos adoptando y los vamos repitiendo generación tras generación. Entonces aquí lo más importante es que nosotros vayamos viendo la posibilidad de ir cambiando esa mentalidad. Ahorita vamos a ir analizando los tipos de comportamientos financieros, por eso comenté, vamos a ir preparando el terreno, vamos viendo primeramente las mentalidades que nosotros vamos adoptando desde muy temprana edad y a lo largo de nuestra vida. Nuestros resultados económicos no dependen, ¿verdad?, de qué tanto tienes, qué tanto ganas, sino de la habilidad que nosotros tenemos para administrar nuestros recursos económicos, de la mentalidad que nosotros vayamos también adoptando y de alguna manera la forma en como nosotros nos vayamos conduciendo, ¿verdad?, a través de la vida, la actitud que nosotros vayamos tomando. Bien, hay personas que dicen que piensan más bien que porque nacieron pobres, pobres tienen que morir. Desafortunadamente sí hay muchas personas que van adoptando de forma inconsciente, porque en algún momento lo escucharon, dicen, bueno, pues pobres nacimos y pobres tenemos que morir. Fíjate, te voy a compartir una frase extraordinaria de este magnate de la tecnología, de la computación, que es el señor Bill Gates. Todo mundo, bueno, pues ha escuchado hablar de él. Él dice, bueno, haber nacido pobre no es tu culpa, pero morir pobre sí lo es. Entonces, bueno, pues no estemos buscando justificaciones, ¿verdad? El que nosotros hayamos nacido en un entorno, en una familia donde no habían los recursos económicos necesarios, bueno, no es justificación para que nosotros tengamos que decir, bueno, pues pobres nacimos y pobres tenemos que morir. Yo creo que más bien es una cuestión de cambiar nuestra mentalidad, como lo comentamos, de ir comentando nuestra actitud y decimos, bueno, pues tal vez, como dice el señor Bill Gates, haber nacido pobre, pues no es tu culpa, pero morir pobre sí lo es. Entonces, bueno, pues vayamos cambiando esas actitudes. Seguimos preparando el terreno. Yo te pregunto, ¿realmente sabes cuál es la diferencia entre ser una persona pobre y ser una persona rica que genera abundancia? Bueno, pues ya lo comentamos en un principio, es la mentalidad, es la forma en como nosotros pensamos, es la actitud que tenemos hacia la vida en las cuestiones económico-financieras. Perdón, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser empobrecido. Son dos términos totalmente diferentes, ¿sí? Y te voy a dar un ejemplo. Te voy a hacer una analogía y voy a empezar con una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el país más pobre? A ver, todos podemos pensar que puede ser tal vez algún país africano, ¿verdad? Donde generalmente nosotros pues vemos escasez. Entonces yo te pregunto, ¿sabes cuál es el país más pobre? Bueno, pues te voy a dar una respuesta y tal vez esta respuesta al principio genere un poco de incertidumbre, un poco de polémica. Bueno, pues yo te comento que el país más pobre es Japón. ¿Sí? Así como lo escuchas, es Japón. Y no precisamente porque sea un país empobrecido. Por eso dije, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser empobrecido, perdón. En el caso, bueno, yo te comento que es Japón. ¿Por qué? Porque Japón es una isla muy pequeña que lo único que tiene es agua salada. Japón no tiene los recursos ni las riquezas
que tenemos nosotros aquí como mexicanos, todos esos recursos naturales, recursos minerales, petróleo y todo ese tipo de recursos, ¿verdad? Japón no los tiene, entonces Japón, a pesar de que es un país que no tiene esos recursos, como te comento, tal vez es un país pobre porque no tiene los recursos, pero no es un país empobrecido, es un país rico que se ha enriquecido a través de la nada, ha logrado subsistir, ha logrado salir adelante, ha logrado aprovechar todos esos recursos para ser la potencia que el día de hoy nosotros conocemos. Entonces, por eso decía yo, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser empobrecido. En el caso de nosotros como mexicanos, sin embargo, somos todo lo contrario. Nosotros como mexicanos somos un país rico, pero somos un país empobrecido, porque tenemos todos los recursos para que nosotros podamos salir adelante. Entonces, tenemos esa riqueza en cuanto a recursos, pero nuestra mentalidad es una mentalidad empobrecida. Lo digo con todo respeto y lo digo de alguna manera, pues, con uso de razón. Porque, como comenté, la riqueza no es un asunto de recursos, sino es un asunto de mentalidad. Entonces, como comentamos, Japón, pues es un país pobre porque no produce, pero finalmente de la nada ha logrado enriquecerse. Actualmente es una de las potencias mundiales, a diferencia de México. Imagínense que tenemos toda la riqueza de recursos materiales, económicos y demás, pero somos un país empobrecido. Por eso es esa mala distribución que comenté en un principio, ese 5% de riquezas a nivel mundial que estamos compartiendo el 95% del total de la población. Imagínense. La riqueza, bueno, pues nada tiene que ver con lo que cada uno de nosotros tenemos, sino con la forma en cómo pensamos. Y bueno, pues la riqueza en sí es una manera de pensar. En la medida en que tú adoptes pensamientos de riqueza, de abundancia, pues en esa medida vamos a empezar a tener un crecimiento, ¿verdad? En cuanto a nuestra mentalidad, para poder tener una mentalidad de riqueza y no una mentalidad de pobreza o de carencias o de escasez. Voy a hablar de otra persona, él es Jack Ma. Es considerado como el empresario más rico de China, ¿verdad? Este señor estuvo buscando trabajo por mucho tiempo, incluso en algunas empresas a nivel mundial reconocidas, y siempre fue rechazado a pesar de que tenía conocimientos, tenía experiencia, pero lo que es el destino, ¿no? Esta misma necesidad de poder encontrar una forma de poder él salir adelante, lo inclinó a desarrollar su propia empresa y bueno, pues él fue creador de la empresa de Alibaba, la cual vende y distribuye productos por internet, algo muy similar a lo que hace Amazon. Y bueno, pues él es uno de los empresarios más ricos de China. Él dice que es muy difícil complacer a las personas que adoptan mentalidad de pobreza. Te voy a dar algunos ejemplos. A las personas que adoptan mentalidad de pobreza, invítalos a invertir en su mente y ¿qué crees? Te dirán que lo harán cuando tengan dinero. ¿Cuántas veces invitas a una persona, verdad, a invertir en su mente, en capacitación, en sus conocimientos? Y las personas siempre te van a decir, bueno, sí me interesa, pero en este momento no tengo dinero. Lo voy a hacer en cuanto lo tenga. ¿Y sabes cuándo va a llegar ese momento? Bueno, pues ya ustedes sabrán. La otra dice, dales algo gratis y pensarán que es una trampa. Invita a la gente que adopta mentalidad de pobreza a un curso, a una capacitación de manera gratuita y siempre van a pensar que es una trampa, que tú los vas a tratar de lucrar, ¿verdad? A través de ellos. Entonces, finalmente, pues es una lástima, ¿verdad? Que nosotros a veces nos pongamos esos mismos obstáculos cuando nos ofrecen algo gratuito. Invítalos a hacer una pequeña inversión y te dirán que no ganarán mucho.
Invítalos a invertir en grande, lo contrario, y te dirán que no tienen dinero. Invítalos a probar cosas nuevas y te dirán que no saben cómo hacerlo. Invítalos a un negocio tradicional y te dirán que es difícil de hacer. A pesar de que tú les digas que no se preocupen, que tú les vas a dar la capacitación, que tú les vas a dar las estrategias de venta, que ya está sistematizado, que van a poder obtener buenos resultados, siempre te van a decir que es difícil de hacer. Diles que es un nuevo negocio, un nuevo modelo de negocio y te dirán que es una estafa, ¿verdad? Cuando presentamos una nueva forma de negocio, diles que inicien un nuevo negocio y te van a decir que no cuentan con la experiencia. Y al final, cuando les preguntes, bueno, ¿y entonces qué quieres hacer? ¿Sabes qué va a suceder? Que no van a ser capaces de responder. Las personas o la mayoría de las personas en el fondo muchas veces no saben lo que quieren hacer. Como en algún momento lo comenté, las personas realmente no buscan oportunidades, buscan un trabajo para poderse mantener, independientemente de que si se sientan a gusto, se sientan cómodos, si les alcanzan los ingresos o si solamente los ingresos que obtienen son para sobrevivir. Decíamos alguna frase, ¿verdad? Que en algún momento, bueno, pues es muy difícil el pensar que estás trabajando en algo que no te gusta, ganando lo que no te alcanza. Entonces, imagínate. El haber crecido en entornos de escasez o conformismo nos lleva a acostumbrarnos a pensar de una manera contraria a la abundancia. Normalmente nosotros siempre de manera inconsciente y como comenté en un principio, de acuerdo a los condicionamientos o los preceptos que vamos adoptando desde temprana edad, primero desde la familia y luego desde la sociedad y el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, bueno, pues siempre nos va a llevar a acostumbrarnos a pensar de forma contraria a la abundancia. La mentalidad de pobreza, fíjate bien, dice, si alguien puede hacerlo, que lo haga él. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos escuchado a muchas personas que dicen, bueno, ¿y yo por qué lo tengo que hacer? Eso no me corresponde a mí, no es mi responsabilidad, no es mi obligación. Y si él lo puede hacer, bueno, pues que lo haga él, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Esa es la mentalidad que tristemente nosotros vamos adoptando en algunas ocasiones. La otra dice, si nadie puede hacerlo, ¿por qué lo tendría que hacer yo? Entonces también este tipo de situaciones dicen, bueno, si él no pudo hacerlo, si ya lo intentó, si tú ya viste, ¿por qué crees que lo tengo que hacer yo? Sin embargo, fíjate bien, la mentalidad de riqueza y abundancia dice lo contrario. Si alguien pudo hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Fíjate qué diferencia. La otra dice, si nadie pudo hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. Pero no voy a pensar de manera negativa. Ah, no, pues es que si él ya lo intentó y no pudo porque tiene mayor experiencia, mayores conocimientos, pues ¿por qué crees que lo pueda hacer yo? Fíjate bien, dice, en la mentalidad de riqueza y de abundancia, dice, si nadie pudo hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. ¿Te das cuenta cómo es una cuestión nada más de mentalidad? De que nosotros adoptemos esa mentalidad de riqueza, de abundancia, que pensemos de una manera positiva, que sí podemos hacerlo, que si nos lo proponemos, si otras personas pudieron, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Y si nadie lo ha podido hacer, nosotros podemos ser los primeros en hacerlo. Bien, pues esto es algo muy importante. Dice el señor Juan Carlos Atoche, él es creador de comunidades digitales y magnate también de las finanzas personales en el Perú. Dice, mientras el pobre se entretiene, el rico se entrena y se capacita. La mayoría de las personas, desafortunadamente aquí en México, no contamos con una cultura de educación financiera. Eso lo hemos comentado a lo largo de los programas
y prefieren gastar su dinero en cosas innecesarias y que en el mayor de los casos pues ni siquiera son de primera necesidad. Gastan en entretenimiento, gastan en pantallas, ¿verdad? Mientras más grande es la pantalla, mejor. Yo en algún momento lo comenté y lo dije con respeto, del tamaño de tu pantalla muchas veces es nuestra ignorancia, del tamaño de nuestra biblioteca, ¿verdad? Será nuestra inteligencia. Gastamos muchas veces hasta en comidas, en cenas, en cervezas, en licores, en viajes, ¿verdad? Cuando muchas veces no tenemos la oportunidad, vemos la forma, pero nosotros nos vamos de vacaciones. Y bueno, pues realmente las personas invierten más su dinero, más bien gastan su dinero, no invierten, gastan su dinero en cosas innecesarias y prefieren invertir en entretenimiento que invertir en su formación, invertir en un libro, invertir en un curso, invertir en un proyecto, en una capacitación. Fíjate bien, te voy a comentar algo muy importante. Hay una gran diferencia entre gasto e inversión. El gasto es algo que tú no vas a volver a ver, ¿sí? Lo gastas en algo, compras algo, lo consumes y se terminó, se acabó. Es algo que nunca va a regresar, es algo que nunca vas a volver a ver. Y sin embargo, la inversión es algo contrario al gasto. En el caso de la inversión, es un dinero que va a regresar a ti, pero ¿qué crees? Multiplicado. Entonces, esta es la diferencia entre el gasto y la inversión. El gasto es algo que no vamos a volver a ver, es algo que no va a volver a regresar y es algo que se va a terminar. Y en el caso de la inversión, es algo que nosotros vamos a ver nuevamente, va a regresar y al contrario en el caso del gasto, bueno, pues se va a multiplicar, ¿verdad? Benjamin Franklin decía, vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente se encargará de llenar tus bolsillos. Entonces, es bien importante el activo más grande que todo ser humano puede tener en la vida, ¿sí? Está aquí en tu mente, en tu conocimiento, en tu capacitación, ¿verdad? En los cursos que tú tomes, porque puedes perder todo, absolutamente todo, en cuestiones de cosas materiales, puedes perder una casa, ¿verdad? Puedes perder el dinero, ¿verdad? Pero tu conocimiento siempre va a estar ahí presente en tu mente, ¿verdad? Bien, por ello es importante que comencemos por cambiar nuestra mentalidad de pobreza por una mentalidad de riqueza y de abundancia. Entonces yo quiero decirte que, bueno, de manera inconsciente, y no estamos tratando de juzgar, hemos adoptado esas creencias negativas, esas creencias de escasez, esas creencias limitantes respecto al dinero. Ya lo comentamos desde temprana edad por lo que vimos en nuestra familia y por el entorno y el medio ambiente en el que nosotros nos hemos desarrollado. Pero bueno, pues no todo está perdido, ¿verdad? Hay una noticia que te tengo esta noticia que finalmente esta mentalidad la podemos cambiar. Bien, dice, cambia tu mentalidad y cambiarán tus pensamientos, tus resultados, tus acciones y tu calidad de vida. Repito, cambia tu mentalidad y cambiarán tus pensamientos, tus resultados, tus acciones y tu calidad de vida. Ya una vez que preparamos el terreno, vamos a hablar, la sociedad, ¿verdad? Divide en 3 clases sociales a las personas y las divide en clase baja, que en este caso, bueno, pues son los pobres, clase media y clase alta, que en este caso son los ricos. En este sentido, quiero aclarar, por favor, que no se trata de crear divisiones, sino de explicar los contextos financieros que las personas van adoptando en base a su mentalidad respecto al dinero y a sus hábitos financieros. Vamos a comenzar primero por hablar acerca de las creencias de la mentalidad de la clase baja respecto al dinero, lo vamos a decir con mucho respeto,
Y nos vamos a ir dando cuenta que de forma inconsciente hemos ido adoptando algunos pensamientos de esta mentalidad de la clase baja. Y bueno, pues también entendemos el por qué en este caso son pobres, ¿verdad? Bien, dice, las personas con mentalidad de pobres tienen creencias limitantes y negativas. Ya como lo habíamos comentado, ¿verdad? Generalmente siempre tenemos resistencia hacia algunas situaciones de acción y finalmente nosotros vamos poniéndonos nuestros propios obstáculos. Por eso es que los pobres van adoptando estas creencias limitantes y negativas, ¿no? O sea, si hay alguien más que lo puede hacer, ¿por qué lo voy a hacer yo? Tienen la creencia de que el dinero es un medio nada más de sobrevivencia, fíjate bien. O sea, el dinero que tienen nada más es para sobrevivir. Desean que el gobierno y la familia les resuelvan sus problemas. Siempre están pidiendo a Dios que se saque la lotería. Algunos de los dichos de los pobres son: es mejor ser pobre, pero honrado. Los pobres se van al cielo y los ricos al infierno. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas frases? Que el gobierno nos mantenga. Dios quiso que fuéramos pobres, ¿verdad? La gente que piensa como pobre, fíjate bien, siempre le está echando la culpa a todo el mundo de sus carencias. A la economía, al gobierno, al desempleo, a la crisis, a la mala suerte. Entonces, desafortunadamente estas son las creencias respecto a la mentalidad que van adoptando las personas de la clase baja. Creencias de la mentalidad de las personas de la clase media respecto al dinero. Bueno, pues ellos piensan que el dinero es un medio para vivir cómodamente, o sea, es para tener lujos, para tener las comodidades, para llevar una vida más o menos cómoda. Bien, también las personas de las clases medias se encuentran en una zona de confort, ya lo hemos mencionado, es esa zona de comodidad. En general la clase media dice, pues ay, me la voy llevando, tengo un trabajo más o menos y pues ay, medio me va bien, ¿verdad? Creen en el trabajo duro, piensan que mientras más duro trabajas, más ganas. Ahorra mucho, trabaja mucho. Esfuérzate mucho para lograr lo que quieres. Dicen, dale gracias a Dios que hay chamba. Viven en el presente, es decir, viven al día, trabajando para sacar los gastos del día. Trabaja y paga y no tiene vida. Vive atrapado en el hoy para sobrevivir. Finalmente, la forma de pensar de la clase alta, los ricos con educación financiera respecto al dinero, porque obviamente hay personas que tienen riqueza, pero no necesariamente tienen educación financiera y obviamente no generan abundancia. Esta forma de pensar de esta clase alta con educación financiera respecto al dinero, fíjate bien, dice, estudia y se preparan financieramente de por vida. O sea, su preparación no nada más es en un principio, sino todo el tiempo se están preparando y de por vida en las cuestiones financieras. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos en lugar de que ellos trabajen para el dinero. Comprenden que el dinero es un medio y no un fin, y cuando hace lo que le apasiona, el dinero llega en circunstancias en que lo disfruta. Tienen un control sistemático de sus bienes y de sus ingresos, asumen riesgos de forma racional e inteligente para tomar decisiones financieras. Saben que su riqueza no depende de su salario, ojo, ni del ingreso de su negocio, sino de la habilidad para administrar su dinero. Comprenden que de ellos mismos depende el generar nuevas oportunidades. Asumen que la inteligencia financiera es la clave para obtener solidez económica. Llevan un estricto control de sus gastos. Compran de manera inteligente, adquiriendo cosas que a largo plazo mantienen su valor o que no se deprecian tanto. Poseen una visión financiera que le permite ver negocios por todas partes. Bien, pues miren, el tiempo se nos fue. Para mí es muy grato el poder estar con ustedes compartiendo. En los próximos segmentos seguiremos hablando de este tipo de comportamientos financieros, el por qué las personas van adoptando esas mentalidades de pobreza, pero que al final nosotros podemos cambiar esa mentalidad de pobreza por una mentalidad de riqueza y de abundancia. Les agradezco a todo nuestro público Radio Escucha su atención y nos vemos el próximo programa. Saludos y que tengan un excelente jueves. Buenos días. Gracias.